soy alumno del Instituto Universitario del Estado de México. Abordaremos la unidad 2, que se llama el Sistema Federal, elaborado por Luis Jesús Gómez Tinoco. El ejecutivo de docencia es el licenciado Pedro Andrés Méndez Ávila, en la materia de Derecho Constitucional, Grupo 503, tercer cuatrimestre, mayo 2020. Estos son los temas que se abordarán de la unidad 2. El primer tema se llama uniones de estados. El término de unión de estados puede ser apropiado en relación con las comunidades regionales menos densas. Es la agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas que gozan de autonomía política y leyes interiores. En la unión de estados existen dos tipos, que es la unión personal, que dice que es cuando un gobernante de un estado tenía el poder de otro estado. En la unión real se da siempre que dos o más estados se articulan entre sí con el propósito de cumplir determinadas finalidades comunes, que ordinariamente se refieren a la defensa nacional y a la gestión de los asuntos exteriores, bajo la conducción de órganos de gobierno compartidos. El segundo tema es referente a la federación y confederación. La federación proviene del latín foederatio, que es unión. Es una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas. La federación suele asociarse a la conformación de estados conformados, a su vez, por la reunión de varias entidades territoriales y políticas. Existen dos tradiciones dentro del federalismo estadounidense. La primera, que es la madisona centralizadora, y la jeffersoniana descentralizadora. La primera insiste en el predominio del nivel federal y nacional, y la segunda en la importancia de los derechos de los estados. Sus características son de que tienen existencia de cuando menos dos órdenes de gobierno, distribución constitucional formal del poder legislativo y del ejecutivo, y la distribución de los recursos. Tiene una representación designada de los diferentes puntos de vista regionales. Tiene una constitución suprema escrita, un árbitro también en forma de tribunales, condiciones para referéndums o una cámara alta con poderes especiales para resolver conflictos. También tiene procesos e instituciones para facilitar la colaboración intergubernamental. En la confederación dice que es la unión de estados soberanos que se rigen por leyes comunes y afines. Una confederación consiste en la unión de estados que conservan su soberanía y se rigen por determinadas leyes comunes. Inicialmente se hablaba de confederación en el caso de alianzas. Por este motivo, la palabra confederación aún se usa en instituciones de la sociedad civil no estatales. La confederación tiene 6 modelos. El primero, que es la democracia federal madura. El segundo son las democracias federales defectuosas. El tercero son las democracias federales incompletas. El cuarto son las democracias federales emergentes. El quinto son las democracias federales de transición. Y el sexto son los aspirantes a democracias federales. El siguiente tema se llama el sistema federal en los Estados Unidos de Norteamérica. Los puntos más relevantes que puede obtener son los siguientes. Primero, en 1787 y 1788, los líderes de esa época, que eran Madison, Hamilton y Jay, promovían un fuerte gobierno nacional. James Madison dijo que los forjadores de la Constitución no crearon ni una Constitución nacional ni una Constitución confederal, sino una combinación de ambas. Segundo, el primer país que adopta el sistema federal obviamente son los Estados Unidos de Norteamérica. El federalismo era algo un poco común tanto en la teoría como en la práctica. Fue una creación de la convención que redactó la Constitución americana. El gobierno federal tiene 3 poderes. Los poderes delegados, también llamados poderes expresos o poderes enumerados, los poderes implícitos y los poderes concurrentes. Siguiente tema se llama la difusión de elementos característicos del sistema federal. Estos son los puntos más relevantes. Cuentan con una constitución escrita que regula la unión de los estados. Cuentan con una división territorial.
manejan la descentralización. Es un sistema implementado en países grandes. Existen gobiernos locales, cuentan con un Congreso y un poder legislativo. Los gobiernos locales responden al gobierno federal y los gobiernos locales cuentan con sus leyes internas. El siguiente tema se llama Orígenes del federalismo como forma de Estado. En México, los estados de la Federación fueron creados por el Acta Constitutiva de la Federación en su artículo 7 y por la Constitución de 1824. No existían estados antes de la creación de la Ley Fundamental de 1824. Lo que había en la época colonial era la vieja división del régimen de intendencias y provincias internas del virreinato de la Nueva España, establecido por las reformas borbónicas del siglo XVIII, que de alguna manera facilitó y sirvió de guía para la creación de los nuevos estados de la nación mexicana. El siguiente tema se llama Evolución del sistema federal. Este sistema evolucionó por las necesidades de la población, creando una organización y crecimiento y satisfacción en la forma de gobierno que unificará a las entidades federativas. El siguiente tema se llama Orígenes del federalismo mexicano. Fue adoptado por primera vez en México en la Constitución de 1824 en su artículo 4. Entre 1835 y 1836, de los enfrentamientos entre federalistas y centralistas, se impusieron los centralistas creando las 7 leyes y estableciendo su poder. En 1847, debido a la guerra que existía contra los Estados Unidos, el país volvió a adoptar el sistema federal. La Constitución de 1857 mantuvo el gobierno federalista. La Constitución de 1917 es la que actualmente nos rige y reconoce el federalismo como forma de gobierno. El siguiente tema se llama la antinomía federalismo o federalista centralismo en nuestra vida política. Y yo entendí que es la controversia que hay entre el federalismo y el centralismo. El federalismo, como ya lo mencioné, proviene del latín foederatio, que es unión. Es una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas. La federación suele asociarse a la conformación de estados conformados a su vez por la reunión de varias entidades territoriales y políticas. Segundo punto, dice que el poder se encuentra dividido en federal y central. El punto 3 dice que cada estado cuenta con sus órganos de gobierno. Punto 4 dice que cada entidad maneja sus códigos y hay una ley general. En el centralismo nos dice el primer punto que consiste en un sistema de organización estatal en el cual las decisiones de gobierno son únicas y emanan de un mismo centro. El punto 2 nos dice que tienen una sola autoridad que acapara todo el poder. El punto 3 dice que no existen órganos. Y el punto 4 nos dice que tienen solamente una ley o una constitución. El siguiente tema se llama la dinámica del problema en nuestra historia constitucional. Básicamente, yo entendí que son los problemas que ha sufrido la Constitución desde sus orígenes hasta la actualidad, tanto en reformas como en cambios de una Constitución por otra. El siguiente tema se llama el federalismo en las constituciones mexicanas de 1857 y 1917. La Constitución de 1917 fue promulgada en la ciudad de Querétaro el 5 de febrero por el Congreso Constituyente. Estableció un nuevo orden cuya función principal fue ser el eje del desarrollo de la nación mexicana. Su antecedente fundamental fue la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857.
vigente durante los años de la Guerra de Reforma, la restauración de la República y el porfiriato o el porfiriano. En la Constitución de 1857, en su artículo 40, nos dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. En la Constitución de 1957, en el artículo 40, nos dice que los estados están separados y en la de 1917 dice que ya están unidos. La Constitución de 1857 es la viva imagen de la de 1917, solamente que con la actualidad y con la necesidad de la población, pues ha ido cambiando y se ha ido reformando. El último tema se llama Realidad del Sistema Federal Mexicano. Y dice que el federalismo, sin duda, es una forma de Estado difícil de mantener. Es una opción natural para un país como México, con unas enormes dimensiones geográficas, por no mencionar las múltiples realidades étnicas y culturales que conviven en su seno. En este contexto, parece que cualquier alternativa distinta de la federal sería bastante ineficaz y peligrosa, aparte de las lógicas limitaciones de instrumentación práctica que por ello supondría. No obstante ello, la realidad del sistema político niega cotidianamente los postulados federalistas. Bueno, con esto concluimos el último tema. Espero les sirva de ayuda esta información muy concreta y muy buena. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.